Hermanos, estamos en celebración el día de hoy. De vida. 13 añitos tenemos todavía. No estamos tan metidos en la adolescencia, pero ahí vamos. Y qué alegría saber que el Señor se ha ido glorificando paulatinamente en este tiempo. Empezamos en el barrio Caribe, en unas condiciones muy particulares, predicando bajo el sol, predicando bajo matas de plátano, pero inclusive en medio del barro, nos tocó varias noches en medio del barro, pero Dios se glorificó y mire ya por dónde venimos. Y es hermoso porque no nos queda sino decirle a Dios gracias. Gracias por glorificarte en tu pueblo. Gracias por habernos, Señor, respaldado y seguirnos respaldando en este proceso de vida de la Iglesia Bautista Reformada Dios de Gracia. Vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios. Ustedes, si leen la Biblia, van a encontrar muchos textos que hablan de la inmutabilidad de Dios. El apóstol Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Malaquías en el Antiguo Testamento nos dice, yo el Señor no cambio. El mismo texto de Hebreos nos va a decir en el capítulo 1, y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Son apenas ejemplos de las tantas citas que hay en la Escritura que nos hablan de la inmutabilidad de Dios. Ahora, es interesante este tema por lo que implica para la vida y para la vida cristiana particularmente. Usted sabe que nosotros tengamos conciencia de esto. Yo el Señor no cambio. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Tú permaneces. Tú eres el mismo. Fíjense que eso le hace ver a uno la grandeza de Dios, la fidelidad de Dios y nos trae paz al corazón. Si Dios no cambia conmigo, yo puedo estar tranquilo. Él me dijo, te salvaré y me salvará. Estoy tranquilo por eso. No tengo por qué sentir miedo porque Él lo dijo. Y en eso nosotros podemos vivir confiados. Ahora, cuando uno habla de inmutabilidad, usted tiene que pensar en que Dios es un ser tan particular que en Él no se dan procesos, que en Él no hay sucesión de eventos, que en Él no hay transformaciones de ninguna clase. ¿Por qué? Porque Él es infinito y eterno. Y es un ser sin duda alguna, perfecto en todo. Y mejor, es un Dios absoluto. ¿Qué significa eso? Que no hay más como Él. Decir Dios es absoluto es decir no hay más dioses. Y no hay más dioses y no hay un Dios como Él. Así que inmutabilidad es no cambio. Inmutabilidad está relacionado con todos los demás atributos. Yo no voy a entrar en mucho detalle porque nos demoraríamos, pero yo les ruego a ustedes que lean sobre la inmutabilidad y se van a dar cuenta cómo por los otros atributos Dios es lo que es y todos ellos alimentan la inmutabilidad de Dios. Hay inclusive
atributos que aquí todavía no hemos estudiado y nos tenemos que estudiarlo. Por ejemplo, la simplicidad de Dios. Dios es inmutable porque Él goza de la simplicidad. ¿Y qué simplicidad? Que Él no tiene partes. Dios no tiene partes. Dios es un Dios que simplemente es. Y ese ser simple y ese hecho de ser simple evita precisamente que Dios cambie. Tendríamos que hablar y este es otro término que nos tendríamos que mirar, de la impasibilidad de Dios. Y repito, todos ellos van a alimentar, a reforzar, a resaltar la inmutabilidad. Estos ya los dejaremos para otro evento. Lo que sí es seguro es que Dios es. Ayer me escuchaba una charla desde la filosofía hablando de Dios. Y el filósofo decía, Dios no existe. Eso es rebajarlo. Dios es. Dios no existe como nosotros. Decir que existe es pensar que ha sido creado y que ha sido hecho. Pero Dios es el autoexistente. Ahora, pensar que Él es autoexistente es pensar en Él como Dios. ¿Y cómo es Él? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Porque no nos cabe en la cabeza esa realidad. Simplemente Él es. Y fíjense que eso implica inmutabilidad divina. Él es. Yo soy el que soy. Y hay otra discusión, también la escuchaba, sobre esta expresión. Yo la traté muy rápido, pero cuando Dios dice, yo soy el que soy, en español nos traducen eso. Es como si Dios estuviera diciendo, yo soy el que siempre existe. Ya. ¿En qué sentido? En el que siempre se hace presente, en que siempre Él es, en ese sentido. No en que fuera creado, sino en que Él siempre es el que es. ¿Cómo es? No tengo ni idea. Pero Él es. Ahora, cuando uno ve los atributos de Dios, uno a veces piensa al revés. Y uno dice, por ejemplo, Dios es poderoso, es omnipotente. O Dios tiene poder, es omnipotente. El atributo de la omnipotencia es parte de la esencia de Dios. No sé si me voy a dar a entender en este sentido. Y espero que me entiendan. ¿Dios muestra santidad y por eso es santo? No, es santo y por eso expresa santidad. Al revés, Dios es, acuérdese de eso, Dios es. Él no es santo porque expresa santidad porque es santo. Y así para todos los atributos. Dios no manifiesta su poder y entonces es poderoso. No, Dios es poderoso y en ese sentido expresa su poder. Tenemos que centrarnos en la naturaleza de Dios, en la esencia de Dios. Y todos los atributos de Dios son parte de Él. Es decir, dicho en términos de los teólogos, y esto es bueno que también lo entendamos, nosotros tenemos que hablar de un Dios que tiene, comillas, atributos, cualidades. ¿Y por qué digo comillas? No porque sean los que hacen a Dios Dios, sino porque son las expresiones de la naturaleza del ser de Dios. ¿Queda claro eso, hermano? Entonces, yo tendría que hablar Dios es poder. Así como cuando la Biblia dice, Dios es amor. La esencia de Dios, la naturaleza de Dios es amor. La naturaleza de Dios es poder. La naturaleza de Dios es santa. La naturaleza de Dios es omnisciente. El ser de Dios es omnisciente.
Y por eso expresa lo que expresa, sabiduría. Ahora, la sumatoria de todos esos atributos nos está mostrando un Dios que simplemente es y por lo que es no puede cambiar. Por lo que simplemente es no puede cambiar. Y pareciera que la Biblia se contradijera, ¿no? Dios se arrepintió, no, no está, ojo con los antropomorfismos y con lo que los teólogos llaman antropopatías. Es decir, manifestaciones que se escriben a la manera humana para enseñarnos lo que es Dios, pero no porque realmente así sea. Es para que tratemos de entender a Dios usando lenguaje humano, pero no porque Dios sea así. Así que cuando hablamos de Dios tenemos que pensar en ese Dios que es, en ese Dios que es, en ese Dios que expresa su ser de diferentes formas, de diferentes maneras, con su poder, con su amor, con su gracia, con su sabiduría, con su misericordia. Y tenemos que pensar que todo eso que Dios es y que Dios expresa, tienen la cualidad de ser eternos y perfectos. Y si un atributo es eterno y perfecto, no cambia. Y si un atributo en Dios es perfecto, eterno y absoluto, no tiene oportunidad de cambio. Los atributos de Dios son, y la naturaleza de Dios es, que es eterna, absoluta y perfecta. Y si es así, nada de lo de Dios puede mudar, cambiar, evolucionar. Hasta ahí espero que me esté dando a entender. Y entonces en Dios no pueden suceder cosas que lo mejoren, o entonces en Dios no pueden suceder cosas que lo empeoren. Eso pasaría con nosotros. Nosotros por ser seres finitos, tenemos que estudiar para aprender más. Pero Dios no necesita eso. Tenemos que hacer ejercicio para rebajar la barriga y tener más fuerza. Pero Dios no necesita eso. La verdad de Dios es que Él permanece estable como Dios, constante en su divinidad, tal como siempre lo ha sido. Wayne Grudem, un teólogo, y ustedes conocen su teología sistemática, dice, Dios es inalterable en su ser, incambiable en sus perfecciones. Ha tenido y tendrá los mismos propósitos y promesas. La inmutabilidad en Dios niega la posibilidad de cambios. Él no puede cambiar por ser absoluto, por ser perfecto, por ser eterno. Y fuera de Dios todo lo demás es alterable. Queda claro eso, ¿verdad? Gruden lo dice de una manera precisa y clara. Entonces, si Dios es inmutable, Dios no carece de nada. Si Dios es inmutable, a Dios no le falta nada. Si Dios es inmutable, a Dios no le sobra nada. Porque Él es completo y perfecto. Dios no pasa, mire, de una condición a otra. Yo tengo un nietecito ahora. Tiene un mesecito. Yo estoy seguro que en un tiempo más ya no será el chiquitico de hoy. Mire, lo estamos viendo con nuestros niños. Yo vi a Maite, la hija de Lucho, chiquitica, mírela hoy. ¿Qué significa eso? Que cambiamos, que evolucionamos. Y cuando yo digo que Maite evolucionó, no solamente evolucionó físicamente, sino que evolucionó intelectualmente, que evolucionó moralmente. Ella ha sufrido una serie de transformaciones por su condición natural de ser humano. Pero Dios no es como nosotros. Dios es y listo.
A mí me impresionó esa definición, porque uno cuando ve eso dice, definitivamente es así. Dios es. Dios es. Inclusive te da una tranquilidad pasmosa. Si Dios es, yo puedo estar, por favor, tranquilo, porque Él es el ser absoluto, completo, perfecto, que me ha salvado por pura gracia y Él es mi Dios. Entonces, ¿cómo puedo vivir con un ser que es absoluto, perfecto y eterno y demás? Y lógicamente no cambia. El amor que me manifestó ayer cuando me salvó es el amor que se seguirá manifestando hasta que me lleve a la eternidad. Piense que los cambios en Dios se dan cuando nosotros pecamos y se arrepintió Dios de haber creado al hombre. ¿Se acuerdan de eso en Génesis? ¿Por qué? Es que Dios cambió de actitud. No, a Él le está doliendo ver a una humanidad que creó para salvación y se está muriendo por culpa del pecado y de la maldad. Pero si esa humanidad en el decreto eterno de Dios está definida para ser condenada por el pecado o para ser salva por la gracia, ¿cómo se pone Dios cuando hay salvación? O cuando hay arrepentimiento. Está actuando conforme al decreto. Y los ninivitas se arrepintieron. ¿A quién le dio rabia? Le dio rabia a Jonás. ¿Pero qué pasó con Dios? Miren la alegría, claro. El decreto de Dios se está cumpliendo y Dios está contento. ¿Cambió Dios? No, no cambió. No cambió. Él sigue siendo Dios y Dios inmutable. Los cambios se dan conforme a lo que el decreto tiene establecido. ¿Y quién lo estableció? Él. O sea que él actúa conforme a su decreto. Entonces, ¿cambió Dios? Sí, claro. ¿En qué sentido? En que iba a castigar y ya no lo va a hacer porque hubo arrepentimiento. Estaba cumpliéndose lo que él estaba esperando. Es lo que espera Dios siempre de nosotros cuando hay pecado. ¿Usted sabe lo que significa que de yo estar en pecado y estar Dios llamándome al arrepentimiento y yo no quiera? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Me deja quieto? Y me va a decir, Jaime Badel Cárdenas, lo siento mucho por ti, estréllate solito. Y no me vengas después con cuentos porque yo he querido salvarte. Y yo he querido redimirte. Y yo he querido que tú estés conmigo. Los hombres no vemos eso. Los hombres amamos tanto el pecado y nos atrae tanto el pecado que muchas veces preferimos el pecado a Dios. ¿Hasta dónde llega el corazón humano? Pero Dios, el inmutable, no cambia. Él será el mismo desde siempre y hasta siempre. Él ha existido siempre como Dios y jamás dejará de existir como Dios, siendo espíritu perfecto, absoluto, puro. Y así será Dios siempre. Él es así. ¿Cambió Dios en alguna parte de su ser? Nunca. ¿Cambiará Dios? Nunca. Por eso Él puede decir, yo soy, yo soy. Y hay un agregado que me gustó, que me gustó mucho y lo hizo un judío. Dios es. Y Dios es el que es cuando se manifiesta de acuerdo con sus atributos, que son parte de su naturaleza. Y él decía, en un momento dado, Dios es misericordia. En un momento dado, Dios es justicia. En un momento dado, Dios es amor. Dios es. Y todo depende de qué? De Él. De Él que actúa como lo que es Él para nuestra vida.
piense esto. Por otro lado, se habla de la inmutabilidad intrínseca del ser de Dios. Su ser es eterno, ya lo dije, es infinito, es por siempre y tiene todos los demás agregados. Dios no está sujeto a transformación, ya lo dije, no está sujeto a cambios. Pero quiero decirles lo siguiente, y esto ya lo leíamos en Malaquías. Dios no nació en ninguna fecha determinada y a partir de ahí evolucionó. No, Dios es. Y Malaquías dice, yo tengo que afirmarlo. Malaquías dice, yo no cambio. Así que Dios, lo primero que muestra es precisamente eso. Su ser siempre será el mismo. Inmutabilidad en su ser. Dios es y será así hasta la eternidad. No podemos esperar que eso cambie en Dios. Y vaya pensando en lo que eso significa para el cristiano. Dios es espíritu puro. Dios es Espíritu Santo. Dios es Espíritu perfecto. Dios es Espíritu eterno. Dios es Espíritu omnipotente. Dios es eso y será siempre eso, tal como es y así será siempre. Tal como ha sido, así será siempre. Pero hay que pensar en esto también. Dios, dice la Biblia, es inmutable en su santidad. Y esto quiero enfatizarlo. La esencia de Dios, otra vez, es espíritu perfecto y puro y santo. ¿Qué se puede esperar de un Dios así? Póngase usted a pensar entonces en las actuaciones de Dios. Ahora nos hablaban de la ira de Dios. Dios es ira. Dios sea ira y entonces ira. No, Dios es ira. E ira santa. E ira perfecta. E ira pura. Esa ira de Dios es conforme a su ser, conforme a su naturaleza, que es santa, pura, perfecta. Nuestra ira es conforme a la naturaleza. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Por eso nuestra ira es dañina. Así que, en ese sentido, Dios es inmutable en su santidad, en su moralidad, si lo pudiera decir de esa manera. Su ser es santo, su ser es puro. Su conducta es santa, su conducta es pura. Y así se manifestará siempre, aún castigando al hombre. Aún castigando al hombre. Lo manifestará en santidad, lo manifestará en pureza. Actuará con ira santa, administrará con justicia santa, se moverá en fidelidad santa, él expresará su amor en amor santo. Porque esa es la otra. Nosotros pudiéramos pensar que la manifestación de Dios es solo desde un atributo. Es decir, si expresó su ira, es la ira. No. Todo eso está integrado en un solo paquete, si pudiera decirlo de esa manera. Cuando Dios actúa con ira, actúa, dije, con ira santa, pero actúa con amor santo. Pero actúa en fidelidad santa a lo que Él es y a lo que Él establece. No puede ser de otra manera. Fíjense, ese es el Dios que tenemos y ese Dios siempre será así, inmutable. Dios en su actuar nunca cambiará tampoco, porque actuará conforme a lo que es Él en su ser, conforme a lo que es Él en su naturaleza. Entonces, conforme a su espíritu, Dios es puro, perfecto. Y conforme a su moralidad, Dios es puro, perfecto. Actuará en esa forma. Pero piensen esto ahora. Dios también es inmutable
en su conocimiento y en su sabiduría. Si Dios cambiara, yo tendría que pensar, Dios comprendió ahora algo que no comprendía antes, y eso no va a suceder nunca. O Dios está viendo mejor ahora las cosas, eso no va a suceder nunca. Dios es omnisciente y en su omnisciencia es inmutable, por tanto Él sabe todo desde la eternidad y hasta la eternidad. Y en ese sentido no cambiará tampoco. Dios no puede, digámoslo así, comprender en el tiempo algo que antes no comprendía. Eso es ilógico pensarlo. Por lo que Dios es, porque su omnisciencia es perfecta, es santa y es absoluta. Solo Dios es en ese sentido. Ahora, todas las cosas tienen su verdad desde toda la eternidad. ¿Y quién estableció esas verdades para todas las cosas desde la eternidad? Dios sabe todas las cosas. ¿Se le podrá esconder algún conocimiento a Dios? No. ¿Se le habrá olvidado a Dios dónde colocó determinada estrella en el espacio? No. Él dice, yo sé dónde está cada una. A mí eso no se me olvida. Fíjense que los expertos, los astrónomos, con sus telescopios extraordinarios, tratan de ubicar estrellas y demás, planetas y demás, y tratan de encontrarle el sitio exacto para poder decirnos dónde está. Pues antes que ellos ya Dios sabía dónde están y sabe Dios en qué mayor profundidad hay más planetas, más estrellas y demás. ¿Por qué? Porque el que creó el mundo sabe dónde puso cada cosa. Ahora, esa sabiduría entonces hace parte, como les decía ahora, de la naturaleza de Dios. Y en este sentido tampoco Dios sería Dios si no tuviera esta sabiduría eterna. No sería Dios si no tuviera omnipotencia eterna. No sería Dios si no tuviera, lógicamente, omnisciencia eterna y todos los atributos en grado eterno. Y absoluto, ojo. En ese sentido, nadie tiene los atributos de Dios y nadie es como Dios. Por eso el primer mandamiento y segundo mandamiento. No puede haber más dioses que Él porque solo hay un solo y único Dios. Cuando el primer mandamiento nos está hablando y el segundo mandamiento nos hablan de Dios, nos están diciendo es eso. Dios es absoluto. Y como Dios es absoluto, no es que no haya más dioses, es que no puede haber más dioses. Que quede claro eso. Porque la gente puede decir que hay más dioses. No, no hay. Y no puede haber por la cualidad de Dios en sí mismo. Es absoluto. Y como absoluto es único e inmutable. Entonces no hay más Dios. Y por eso será el Dios que lo puede todo, que lo sabe todo, que puede actuar como quiere, cuando quiere, etcétera. Y por eso es Dios que no podrá cambiar nunca. Jamás. De igual manera tenemos que decir que Dios es inmutable en su consejo, en su palabra. ¿Qué significa eso? La inmutabilidad de su consejo fue interpuesta con juramento. ¿Se acuerdan de la carta a los Hebreos? Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su complejo, juró por él mismo. Piénselo. Por encima de Dios no hay nadie. ¿Cómo podía jurar Dios entonces? Si no hay nadie por encima de él. Los juramentos siempre se hacen en nombre de alguien superior. Pero ¿quién es superior a Dios? Nadie. Y entonces, ¿qué hace Dios? Jura por él mismo. Y Dios dice, juro por mí mismo, que mi palabra y mi consejo es eterno.
y es incambiable, inmodificable. Porque dice la Escritura, tenemos la palabra profética más segura, porque Él fue quien nos la dio y sobre ella interpuso juramento. Es decir, Dios me está garantizando que su palabra es la plena y absoluta y total verdad. Entonces tendré que buscar otra palabra. No, yo no necesito palabra de profetas. Hoy no necesito, ni nunca lo necesitaremos. Ni palabras de salmistas, ni palabras de apóstoles. No necesitamos nada, absolutamente nada de eso, porque Dios nos dijo claramente que su promesa es inmutable y me lo garantizó jurando por él mismo. Entonces, ¿dónde voy yo a buscar la verdad de Dios sino en su santa y bendita palabra? No hay más. No necesito más. Y mírenlo otra vez. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Yo me imagino a Dios jurando por él mismo y diciendo, esta es mi palabra, la única, la verdadera, tómala. No te afiances más sino en ella. No te afiances más en otra cosa sino en ella, la única y verdadera. Así que la iglesia, en donde encuentra el fundamento para la dirección espiritual de su vida, sino en la Escritura. Allí está. Por eso Lutero dijo, mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Y tenía razón. ¿En dónde debe estar puesta nuestra conciencia y atada nuestra conciencia? La palabra. ¿Por qué? Porque es la profecía más segura. Y fíjense que el juramento en el judaísmo era tenido como algo serio y bien relevante. Y Dios les está diciendo, miren, yo juré por mí mismo y juro por mí mismo que esta es la verdad mía. Y es una verdad inmutable. ¿Se le podrá agregar a la escritura? Póngase usted a pensar los profetas de hoy. Si son profetas de hoy y fueran profetas de Dios, tendría yo que agregarle lo que ellos dicen a la escritura. Acuérdense para qué salen los profetas y apóstoles. Para establecer un fundamento, lo dice la Biblia claramente. O sea que yo tengo que ir detrás de los profetas buscando profecías para agregarlos a la escritura. La respuesta que me da Dios es no. Y se cerró la escritura en Apocalipsis. Hay del que le agregue, hay del que le quite. No necesita nada más. Ya lo habíamos dicho. Entonces, ¿por qué buscar fuera de la inmutable y segura palabra de Dios? ¿Por qué buscar fuera dirección? ¿Es que ella no es suficiente? Miren hasta dónde ridiculizamos y le quitamos el valor a las santas escrituras. Si yo no tengo seguridad en una palabra que nos fue dada con juramento y juramento del Dios del cielo, entonces ¿en quién confío? ¿En dónde está mi seguridad? Respaldada con juramento, para que yo tenga plena seguridad de que es la revelación perfecta y sublime y absoluta del Dios del cielo. Tenemos una palabra venida del cielo mismo y dice Dios permanece para siempre y será inmodificable y será incambiable.
Entonces, y diré a Hebreos nuevamente, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferremos a la esperanza que está delante de nosotros. Si esto no es suficiente, pobre de mí. Promesa y juramento, dos realidades inmutables de Dios. Y nos están diciendo claramente, Dios es el Dios de la verdad. Que nos sirva eso de estímulo poderoso para que nos sintamos seguros en nuestra vida cristiana. Porque esta palabra inmutable es mi fundamento. Por eso, hermanos, es triste oír a muchos en muchas partes que hay una nueva revelación. Eso lo oye usted a cada rato. ¿Qué nos dijo Jeremías hace mucho, mucho tiempo? Así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad, preguntad por las sendas antiguas. Yo no necesito sendas nuevas, necesito sendas antiguas. Y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿En dónde está mi confianza y mi seguridad? En la inmutable y bendita y santa y perfecta y absoluta palabra de Dios. Dios es inmutable en su ser, Dios es inmutable en su santidad, Dios es inmutable en su palabra. ¿En quién confío? Dios es inmutable en su actuación. Fíjese, si ella es palabra santa, Dios no la va a corregir, pero los hombres la quieren corregir. O los hombres le quieren agregar y le agregan. O los hombres le quieren quitar y le quitan. ¿Y qué me está diciendo la escritura misma? ¿Y qué me está diciendo Dios mismo? No lo hagas. Si tú no adquieres fuerza y vida en esta palabra que yo les di, interponiendo juramento y siendo ella mi verdad, y no encuentras aquí lo que necesitas, no lo encontrarás nunca, en ninguna parte. ¿Mm? Y esta palabra, como va a decir el mismo Señor, no es sí y es no. Esta palabra no es te prometo hoy algo y mañana no. Esta palabra es el sí de Dios. Por eso el Evangelio es el grande y sublime sí de Dios, para gloria de Dios, para vida nuestra. Inmutable. Dios inmutable. Dios que no cambia ni en santidad, ni en justicia, ni en nada. Que no nos ha mentido jamás y nos ha dejado la verdad plena. ¿Todo eso para qué? Para que nuestro cristianismo tenga sentido y podamos ser los cristianos que Él quiere que seamos. Aquí están todas las promesas de Dios para vida y para salvación.
y para dirección. ¿Dónde quiero encontrar yo todo lo necesario para orientar mi vida? Aquí. Aquí están los principios básicos de vida dados por Dios para que yo oriente mi vida. Por eso qué bueno estudiar las Escrituras, porque ellas hablan del Dios Hijo, Dios verdadero. Y cada una de estas promesas que son sí de Dios se van a cumplir. Pero tengo que decirte otra cosa también. Cada amenaza de Dios que es el sí de Dios se van a cumplir. Esa es una verdad inmutable en el decreto de Dios. ¿Y cuál es una verdad inmutable en el decreto de Dios? El que no creyere será condenado. Ese es el sí de Dios. ¿No crees? Serás condenado. ¿Crees? Tendrás vida eterna. Está contenida en el decreto divino que nunca va a cambiar. El que no cree morirá eternamente. Job dijo, si él decide una cosa, ¿quién lo hará cambiar? El salmista dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El mismo mensaje, la misma verdad, la palabra de Dios es inmutable y eterna para todos los hombres de todas las épocas. Una palabra que no cambia, pero la relación de Dios con su pueblo es inmutable. No cambia tampoco. El amor de Dios por su pueblo es inmutable. Nos lleva en su corazón porque nos dio su gracia, nos expresó su misericordia, nos manifestó su amor. Y eso no va a cambiar. Por eso la Reforma Protestante siempre ha gritado, salvo santo, siempre santo. ¿Por qué? Porque aunque yo me desvíe, el amor de Dios es tan grande que Él hará todo lo necesario para que yo vuelva al camino. Y por eso estableció la iglesia. La iglesia como equipo de rescate. Ahora, que hay personas tercas que no se quieran convertir o que no quieran volver al camino, eso es otra cosa. Pero si son salvas, Dios las hará volver a las buenas o a las malas. Y no te va a gustar si te hace volver a las malas. Él decidió salvarte y lo va a hacer por encima de tu cabeza. Y no te va a gustar. Estamos en las manos de Dios y nadie nos va a arrebatar de ahí. Eso lo dice el mismo Jesús. Ahí estamos. ¿Quién nos arrebatará de su mano? Más aún Pablo dice, ¿y quién condenará? ¿Quién? Si el Hijo es el que nos justifica, ¿quién me va a condenar? Pero eso no significa que yo no peque y me desvíe del camino. Y cuando yo me desvío del camino y Dios me ha dicho, te tengo en mi mano y te voy a salvar, te va a salvar, a las buenas o a las malas. Ojalá que no sean las malas porque te puede ir muy mal. Te puede ir muy mal. No nos va a gustar una enfermedad. No nos va a gustar cualquier cosa que nos pase. No nos va a gustar. Pero el que nos prometió salvación eterna, acuérdate que la salvación es eterna. No es pasajera, no es volátil, no es efímera, es eterna. Ese hará todo lo necesario. Y ese Dios es inmutable en relación con su pueblo para vida y para salvación. Él no cambia en ese sentido tampoco. Es sin variación alguna en su propio corazón. La gracia, la misericordia, el amor de Dios por su pueblo siempre serán los mismos.
Y fíjense que el profeta ya lo había dicho antes, Jeremías, con amor eterno te he amado. Amor eterno. Dios, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, no cambia. No cambia en su naturaleza, no cambia en su santidad, no cambia en sus atributos, no cambia en sus manifestaciones, no cambia en su amor por su pueblo, no cambia. ¿Quién cambia? Yo. Yo sí cambio. Yo sí soy mutable. Así que hermanos, y como Dios no cambia, y no cambian sus promesas, y no cambian sus propósitos, podemos estar seguros. No pueden fallar los propósitos de Dios y no fallarán. Tenemos un sacrificio incorruptible, perfecto, sublime, el de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos sido parte en Cristo, hemos entrado, en Cristo a un reino inconmovible. Y tenemos a un sumo sacerdote que sigue aún intercediendo por nosotros como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Miren todo lo que sigue haciendo Dios por su pueblo. No lo abandona ni lo abandonará. Y lo salvará. Por eso nuestra confianza está en el Dios vivo, inmutable, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, hermanos, piense en ese Dios inmutable. Ya me está diciendo a mí, de plano, Jaime, no cambies, sé santo, no alteres la santidad tuya, perfecciónala. Madura en santidad, madura en fe, madura en mí. Pero fíjense que nuestro corazón tiende hacia donde no debemos. Y por eso esa mutabilidad nuestra nos afecta en nuestro crecimiento espiritual. Y tenemos que afirmarnos en la verdad de que tenemos que ser santos por encima del pecado mismo. Existe la imperiosa necesidad de que no cambiemos, en el sentido de ser santos, fieles, y exaltemos a Dios con nuestra vida. Existe la imperiosa necesidad de que el mundo no nos cambie, que el mundo no nos influencie, que la herejía no nos afecte. Mire lo que está pasando hoy en el mundo. Cuánta locura está entrando a las iglesias hoy. Y la palabra profética más segura está siendo reemplazada por mensajes humanos. Y la alabanza al Dios con reverencia y solemnidad está siendo cambiada por una alabanza que no tiene sentido. ¿No se han dado cuenta de eso? Los propósitos de Dios en su palabra santa son eternos. Tenemos que luchar porque esa palabra sea real en nosotros y le glorifiquemos viviendo en esa santidad que Dios tanto espera. Hermanos, finalmente, la inmutabilidad de Dios es una advertencia. No solamente me trae consuelo por lo que Dios es en sí mismo y por lo que significaría para mí mismo como hijo suyo, por lo que significaría su palabra para mí como hijo suyo. También es una advertencia
Yo castigaré al impío. Yo sancionaré el pecado. Y eso también debía preocuparme. Preocuparme en el sentido de que debo estar alerta para no hacer lo que desagrada a Dios. Porque Él en mí cumplirá su palabra con respecto a la sanción del pecado. Eso escríbalo. Dios odia el pecado. Dios no te guiña el ojo cuando pecas y no te dice tranquilo. No, Señor. Él no cambiará su posición frente al pecado nunca. Y frente al pecado su realidad es que lo odia y que odia al que peca. Lo decíamos esta mañana o lo decían esta mañana. Dios odia tanto al pecado como al pecador. Y está irado contra el pecador todos los días. Eso está escrito en la Escritura. Ya es hora de que saquemos eso de nuestra conciencia de que Dios odia al pecado y ama al pecador. Eso es falso. Falso. Y lo dice la Escritura, no lo digo yo. Lo leíamos esta mañana en los Salmos 5 y 7. ¿Está contento Dios con el pecador? ¿Cómo va a estar contento? Por eso la evangelización tiene que mostrar esa fase. Estás mal. Y tengo que decirle al pecador, te tengo una pésima noticia, estás condenado en el infierno. Ya eso lo sabe usted. ¿Por qué? Porque el mundo está predicando otra cosa hoy. Y eso también lo sabe usted. Te traigo una buena noticia. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios te ama. Póngase usted a pensar y se los diré 1000 veces, un pecador oyendo eso. Dios me ama. Uy, qué chévere. Me ama en pecado. No puede ser. Dios me odia. La inmutabilidad de Dios es una advertencia, hermano. Todo pecado para Dios tiene una grave y seria consecuencia. Dice Ezequiel en el capítulo 8, yo procederé con furor. Mis ojos no mirarán con piedad. No tendré compasión. Gritarán a mis oídos con gran voz, pero no los escucharé. ¿Y por qué? Porque les está diciendo que se niega a Dios a pasar por alto la rebeldía del pueblo. Pecado y pasar Dios por alto el pecado. Ilógico. Si Dios es santo, ¿cómo va a estar de acuerdo con el pecado? Y santo, inmutable. No, el pecado lo que necesita es arrepentimiento. Hermanos, es una advertencia seria. A mí me impresionó la vida, por eso le pedí a Mariel que metiera en los himnos a cantar grande es tu fidelidad. Porque me puse a leer sobre el autor del himno, Tomás Obadia Chisholm. Chisholm escribió ese himno. Y cuando él escribió el himno no estaba bien. No estaba bien para nada. Y él dijo, debido a mis problemas de salud desde temprana edad, a, a mi escasez de ingresos económicos, que no fueron grandes en ningún momento, no debo dejar de recordar la fidelidad de Dios inquebrantable e inmutable. Él ha guardado el pacto conmigo. Él me ha dado muchas muestras maravillosas de su cuidado. Él me llena siempre de asombrosa gratitud. Y dice que en su penosa condición económica y de enfermedad, Chisholm
siempre reconoció la infalible e inmutable palabra de Dios, la infalible promesa de Dios. Y dice que empezó en su enfermedad a estudiar la Biblia. Y dos pasajes le impactaron, dice él. Lamentaciones 3, 22, 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Ese fue uno de los textos que lo impactó. Y también Santiago 1:17, este que leímos hoy. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Y dice que empezó a meditar y al final terminó escribiendo este himno. Grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Mire la expresión. Ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta. Y estaba en una crisis económica y estaba enfermo. Dice, nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Y bueno, la historia es bonita, ojalá la lean. Ahí está un ejemplo de una persona que reconoce la grandeza, la inmutabilidad, la misericordia, la compasión, la bondad de Dios, la provisión de Dios. Para terminar, hermanos, que no se nos olvide eso. Nosotros podremos cambiar, pero Dios, el inmutable, nos ha dado su persona. Porque esa es otra. Él está en nosotros. El inmutable está en nosotros por el Espíritu Santo. Nos ha dado su inmutable palabra como fundamento de vida. La tenemos. Y nos ha puesto en una iglesia con la que Él tiene una inmutable relación. ¿Cómo podemos pensar nosotros que ese Dios no merece una respuesta de nosotros, de alabanza, de fidelidad y de exaltación? Es lo que hace Chisholm aquí. Cantarle a Dios lo que Dios merece. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por aprender un poco más de lo que significas tú para nuestra vida y sobre todo de esta verdad sublime. Tú eres Dios inmutable. Tú no cambias, ni cambiarás jamás. Siempre serás el mismo ser, santo, espíritu, puro, perfecto, absoluto. Y así son también tus atributos. Y así manifiestas tus atributos a la iglesia. Y nosotros, en ti, y fundamentados en tu palabra absoluta y eterna e inmutable, seguiremos caminando en tu iglesia, perfeccionándonos, madurando en la fe, santificándonos. Porque si algo queremos hacer, Padre, es eso, con el único fin de glorificar, de exaltar tu nombre. Gracias, Dios, muchas gracias en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén.